Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Estamos estudiando doctrina cristiana y estamos en la confesión belga, artículo 31. La semana pasada estudiamos el artículo 30 que habla del gobierno de la iglesia y sus oficios. ¿Ok? Recuerden que es Cristo el Señor que gobierna a su iglesia y lo hace mediante oficiales, mediante ministerios que en nuestras iglesias reformadas, al estudiar la Biblia, creemos que existen tres oficios. ¿Ok? Tres oficios. ¿Cuáles son esos tres oficios? A ver, en la iglesia, vamos a preguntarle, a ver, nuestra hermana Arlene menciona uno. Anciano. Uno más. Anciano. Gobernante. ¿Cuál sería el otro? Pepe. Pues sí, ¿verdad? Diácono. Y el otro, pues sería el ministro, ¿verdad? Son tres oficios. El pastor o ministro de la palabra, los ancianos gobernantes y los diáconos. Muy bien. Y entonces, hoy vamos a entrar al artículo 31. Los ministros, ancianos y diáconos. El artículo 30 lo mencionó de manera general y ahora vamos a ver cómo es que se escogen y se eligen los ministros, ancianos y diáconos en la iglesia. Así que ahí es el artículo 31. Voy a ir leyendo y vamos a proceder a su explicación, hermanos, ¿ok? Dice así la primera parte: creemos que los ministros de la palabra de Dios, los ancianos y los diáconos, deben ser elegidos a sus oficios respectivos por medio de una elección legítima de la iglesia, invocando el nombre del Señor y en el orden que enseña la palabra de Dios. Por tanto, cada uno debe tener mucho cuidado de no entrometerse por medios ilícitos, sino que está obligado a esperar hasta que le plazca a Dios llamarlo, para que tenga testimonio de su llamado y tenga la certeza y seguridad de que su llamado viene del Señor. Hasta ahí vamos a parar y empezar a explicar. Noten que, pues para cada artículo de la confesión empieza diciendo creemos o confesamos. Y hermanos, este artículo sobre los tres oficios, pastor, ancianos y diáconos, es algo que se va perdiendo más y más en el cristianismo moderno, contemporáneo, aún a pesar de que la Biblia es clara y firme de la importancia de tener oficiales en la iglesia. Y la iglesia reformada todavía confesamos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para decir esto es lo que creemos, porque como dice en el artículo 30, este es el orden que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces es un artículo de fe. La iglesia es gobernada por Cristo por medio de sus ministros. Y luego dice, creemos que los ministros de la palabra de Dios. Recuerden otra vez que la palabra ministros significa servidor. Entonces todos los oficiales de la iglesia, pero particularmente los pastores, se les llama ministros porque somos servidores, somos siervos. Nuestro oficio no es uno de exaltación o de importancia por encima de otros o de jerarquía, sino que nuestro ministerio como ministros o pastores de la iglesia es de servir, y esto en línea con lo que Jesús, nuestro Señor, dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir.
De hecho, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, ¿cómo se le conoce a Jesús, entre otras cosas, y en relación a lo que estamos diciendo? Como el siervo, ¿verdad? Jesucristo es el siervo por excelencia, y nosotros también en nuestro oficio somos ministros, es decir, siervos. Pero noten lo que dice después: somos ministros de la palabra de Dios. En efecto, nuestro trabajo tiene que ver con la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. De modo pues que un ministro de la iglesia debe someterse primero a la palabra de Dios. Segundo, debe leer, estudiar, meditar, conocer bien la palabra de Dios. Tercero, un ministro verdadero de la palabra de Dios tiene que predicar y enseñar, ¿se acuerdan? Fielmente la palabra de Dios, porque esa es una de las marcas de la iglesia verdadera, la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces es un gran honor, pero es una gran responsabilidad. Vamos a ir, por ejemplo, a Santiago 3:1, y ahí van a encontrar una declaración impresionante que, aunque no está hablando de los ministros o pastores propiamente, pero se relaciona, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. ¿Ya vieron? No se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra de Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero combinado con ese pasaje, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor condenación tiene, y se aplica de una manera muy particular a nosotros como ministros de la palabra, porque tenemos la gran responsabilidad de enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Entonces, esto también ayuda a entender, hermanos, que el ministerio del pastor no es para hacer política, ¿verdad? El ministerio del pastor no es para andar haciendo campañas allá afuera, para estar pidiendo, exigiendo dinero por aquí y por allá. No. El ministerio del pastor, su oficio tiene que ver directamente con la palabra de Dios. De hecho, como aprendimos nosotros ya de Hechos 6, ¿lo recuerdan? Cuando se inició el diaconado, la razón por la cual se inició el diaconado era porque los apóstoles que estaban dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, a la predicación, ya no podían hacerlo como querían, porque estaban muy ocupados atendiendo a las necesidades válidas de la congregación en Jerusalén. Y entonces en Hechos 6 dice así en el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. Y si van abajo en el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra, en el servicio de la palabra. Entonces, el pastor debe ocuparse de preferencia, ¿verdad?, de tiempo completo al ministerio de la palabra. Claro que eso no solamente implica estar estudiando todo el tiempo, significa predicar, enseñar,
prepararse, aconsejar, visitar, etcétera, etcétera. Pero el ministro entonces no debe desviarse de su trabajo primordial, que es ser ministro de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, la confesión de fe da el versículo bíblico que está en Primera de Timoteo 5:22. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 5, versículo 22. Y allá dice, Primera de Timoteo 5:22, dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Claro, un ministro debe ser debidamente elegido, preparado, ordenado, instalado, y nunca se debe introducir a alguien al oficio de la palabra a la ligera. Pero noten lo que dice también en el versículo 17, 1 Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quién? Los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es un buen ministro de la palabra de Dios? ¿Qué es ser un buen pastor? Es una buena pregunta, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos diciendo, un buen pastor es aquel que entonces cumple con su ministerio de predicar y enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Entonces, cualquier persona que sea ordenada como ministro de la palabra de Dios no adquiere mágicamente un poder y una autoridad simplemente porque está ordenado. No, él recibirá doble honor, como dice el apóstol Pablo, siempre y cuando esté desempeñando con fidelidad su oficio, su ministerio. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos bíblicos respetamos en la iglesia, que es Dios quien ha instituido el oficio de ministro de la palabra de Dios. En nuestras personas no somos nada, pero respetamos que el Señor mismo ha instituido ancianos en la iglesia. Luego, la confesión dice: creemos que los ministros de la palabra de Dios, los ancianos y los diáconos, vean el triple oficio en la iglesia. Los ancianos gobernantes, como ya leímos en 1 Timoteo 5:17, y también en los requisitos, ¿verdad?, de los ancianos. Dice, los ancianos son los que gobiernan. Así lo dice 1 Timoteo 5:17. Vamos a leerlo otra vez para que vean esa distinción. Dice ahí: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por ejemplo, nuestro hermano Julio, él es anciano gobernante que también es un pastor de la iglesia, pero él no está dedicado de tiempo completo, y entonces él es un anciano gobernante de la iglesia. Y además tenemos a nuestro hermano José, que es diácono de la iglesia. ¿Ok? Ya hemos leído las bases bíblicas de ahí. Bueno, ¿qué pasa con estos tres oficios en la iglesia? ¿Cómo deben ser elegidos? Dice ahí la confesión de fe: deben ser elegidos a sus oficios respectivos por medio de una elección legítima de la iglesia. Noten que cuando habla de deben ser elegidos, significa que hay un proceso de elección. El ministro, el futuro ministro, anciano o diácono, no se van a autonombrar, sino que tienen que ser elegidos. ¿Ok? Y van a ser elegidos
por medio de una elección legítima de la iglesia. Eso es bien importante. Cuando habla de una elección legítima de la iglesia, quiere decir que va a ser una elección válida porque debe de llevarse a cabo conforme a la palabra de Dios, siguiendo los principios de la palabra de Dios. ¿Ok? Esto, hermanos, es muy importante a la luz del origen histórico de la confesión belga, en que los ministros o pastores eran impuestos desde altos cargos en la Iglesia Católica, simplemente se imponían en un lugar o en otro. Pero también en ese tiempo surgió un grupo que se llamaba anabaptistas, y que ellos decían que no era necesario estar preparados ni que nadie los ordenara. Ellos recibían una revelación directa de Dios y entonces ya eran ministros o diáconos o ancianos, ¿no? Y entonces cuando la confesión dice que deben ser elegidos por medio de una elección legítima de la iglesia, es bien importante porque debemos de seguir el orden de la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros no debemos elegir a un pastor, a un anciano, a un diácono porque sea familiar, porque sea amigo, porque tenga poder, porque tenga mucha educación. No, nada de eso debe ser definitivo. Lo definitivo es que sean elegidos si están cumpliendo con los requisitos que la misma palabra de Dios indica. Pero noten, cuando dice por medio de una elección legítima de la iglesia, eso quiere decir que ustedes, la congregación, son los que en unión con el consistorio van a elegir a los oficiales de la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? No es por medio de una democracia, por ejemplo, no, sino que los que ya son ministros y ancianos, el consistorio, están observando, mirando, junto con la congregación, quiénes son los varones que cumplen con los requisitos para ser oficiales en la iglesia. Y entonces el consistorio hace una lista y lo propone a la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia debe orar por estos hermanos que son propuestos como futuros oficiales de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene derecho, ¿verdad?, a elegir a sus oficiales. Nuevamente, nuestros oficiales no son elegidos por alguna jerarquía eclesiástica por allá que venga y nos diga: ahora este va a ser su pastor, o este va a ser su diácono, o este va a ser su anciano. No, Dios le da autoridad a la iglesia local para que por medio de una elección legítima elijamos a nuestros oficiales. ¿Ok? Eso es lo primero. Y esto lo vemos ya, por ejemplo, ahí mismo en Hechos 6. Vamos a verlo en Hechos 6. Rápidamente lo podemos ver cuando se eligen a los diáconos, porque los apóstoles en el versículo 2 dice que los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Y luego vean cómo dice el versículo 3: buscad pues que, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y luego en el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Y noten lo que dice después en el versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Ya bien? ¿Ya vieron? Entonces es por medio de una elección legítima de la iglesia, pero de la congregación, de los miembros de la iglesia. Eso quiere decir que no debe haber facciones o divisiones en la iglesia. Que por ejemplo, en un domingo llegues y digas: ¿sabes qué? Ya
nuestro anciano ya no va a ser anciano, ahora hemos elegido a uno nuevo. No, ¿verdad? Porque eso sucede, tristemente sucede. Y eso no es una elección legítima de la iglesia. ¿En qué consiste una elección legítima de la iglesia? Además de lo que ya dijimos, la confesión sigue diciendo, invocando el nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir orar por la dirección del Señor. Por eso es que si van a Hechos 6, encuentran también allí que en el versículo 6 dice que los apóstoles oraron. ¿Ya vieron? Oraron. Si nos vamos ahí mismo a Hechos 14, van a encontrar también los mismos requisitos, y en ese caso de la oración. Vean cómo dice allá en Hechos 14, 23, cuando el apóstol Pablo y Bernabé predicaban la palabra. Dicen en Hechos 14, 23 así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo ¿qué? Orado, incluso con ayunos. O sea, para elegir a un oficial de la iglesia es tan importante, hermanos, que debemos orar e incluso debemos ayunar para pedir al Señor dirección y que capacite al hermano que será en el futuro oficial en la iglesia. Por eso dice la confesión de fe que debemos elegir a los nuevos oficiales en una elección legítima de la iglesia, invocando el nombre del Señor, es decir, orando en todo tiempo por el nuevo oficial de la iglesia y en el orden que enseña la palabra de Dios. Bueno, podemos ir a 1 de Timoteo 3 y ahí vamos a ver los requisitos, ¿verdad, hermanos? Los requisitos de los futuros ancianos, diáconos, pastores. Entonces, la iglesia tiene que conocer estos requisitos, tiene que leerlos, tiene que meditar en ellos, de modo pues que entonces en la elección de oficiales se haga con base al orden de la palabra de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Y dice así: por tanto, cada uno debe tener mucho cuidado de no entrometerse por medios ilícitos. Noten, ya se habló de lo legítimo o de lo lícito, es decir, que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, nadie debe entrometerse a un oficio por medios ilícitos, por medio de pagar dinero, por medio de intimidar, por medio de convencer maliciosamente, por medio de crear división, etcétera, etcétera. No debe existir eso en las iglesias, pero tristemente sucede. Pero en una iglesia donde hay orden, no debe suceder eso. Eso quiere decir, ¿verdad?, que los futuros oficiales de la iglesia, en una iglesia ordenada, que se sujeta a la palabra de Dios, van a estar conscientes de que deben primeramente cumplir con los requisitos que la misma palabra de Dios emplea. Y entonces tendrán que seguir los pasos de la palabra de Dios. Noten lo que dice después la confesión: sino que está obligado a esperar hasta que le plazca a Dios llamarlo. ¿Ok? Eso quiere decir que nadie puede inmiscuirse o meterse a algún oficio de la iglesia antes del tiempo de Dios, por medio de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, si vamos a 1 de Timoteo 3, dice algo bien interesante, hermanos. Dice ahí, en 1 de Timoteo 3, dice 3:1, palabra fiel: si alguno anhela o desea obispado, ser ministro,
buena obra desea. Noten que como nuestro hermano Johnny, ¿verdad? Por ahora tiene ese deseo, ese anhelo. Pero el hecho de que tengas el deseo o el anhelo no te capacita automáticamente para ser nombrado oficial de la iglesia. El que tiene ese deseo lo va a ir descubriendo más bajo la dirección de su consistorio, de los líderes de la iglesia. ¿Ok? Va a ir aprendiendo más, darse cuenta de lo que implica ser oficial de la iglesia. Claro, eso quiere decir que los oficiales de la iglesia están observando a los varones en la iglesia, si cumplen o no con los requisitos. ¿Ok? Si es un hermano que es comprometido con la iglesia, es un hermano servicial, un hermano generoso, un hermano que le gusta enseñar la palabra, etcétera, etcétera, de acuerdo con los requisitos de la palabra de Dios. No es de que quiero ser anciano y inmediatamente no me tienen que ordenar. No, por eso la confesión de fe dice que está obligado a esperar hasta que le plazca a Dios llamarlo. ¿Y cómo Dios nos llama? Por medio de su iglesia, como ya dijimos. Por medio de su iglesia. Entonces, como ministro de la palabra, Pepe como diácono de la iglesia, ¿cómo estás seguro de que Dios te ha llamado? Pues porque tú fuiste elegido mediante una elección legítima de la iglesia, fuiste ordenado oficialmente, y cuando sucede eso, vean lo que dice la confesión, sino que está obligado a esperar hasta que Dios le plazca llamarlo para que tenga testimonio de su llamado, algo oficial, público, visible, y tenga la certeza y seguridad de que su llamado viene del Señor. Miren, hermanos, eso es bien importante porque nosotros somos hombres débiles que cometemos errores y luego dudamos de nuestro llamado. Eso es normal que suceda. Pero también sucede que de parte de la iglesia a veces hay desprecio por nosotros. Hay problemas y hay desprecio. ¿Cómo nos mantenemos entonces firmes en nuestro llamado? Pues la única manera es recordando que hubo una elección legítima y que Dios me llamó por medio de su iglesia, siguiendo los requisitos que encontramos en la palabra de Dios. Eso nos da fuerza y decimos: Señor, tú me has llamado, como dice la confesión. ¿Estás seguro de que tu llamado viene del Señor? Y eso nos da fuerza para seguir adelante, para no renunciar simplemente por algún problema que suceda en la iglesia. Entonces, alguien que entra a un oficio de la iglesia es de por vida. Por eso es que debe asegurarse de que su llamado es un llamado legítimo, ¿verdad? Que se ha hecho conforme al orden de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Jeremías 23, 21, hermanos. Jeremías 23, 21. Dice así. Vean que en el tiempo del profeta Jeremías habían falsos profetas. Y el Señor dice a través de su profeta: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, ellos se autollamaban profetas, pero Dios le dice al profeta Jeremías: yo no los envié. O sea, ellos no son verdaderos profetas, son falsos profetas porque Dios no los envió. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, para desempeñar el oficio de profeta, ¿verdad?, tenían que ser ungidos y reconocidos por el pueblo que su llamado venía de Dios. Bueno, eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos 5:4 ahora. Hebreos 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra,
hablando del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Ya vieron? Dios llama a Aarón, se sigue toda una ceremonia, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia, y entonces Aarón es ordenado e investido como sumo sacerdote. ¿Cuántos pecados cometió Aarón, verdad, hermanos? Sus hijos también. Pero fue destituido Aarón. Bueno, había razones para ser reprendido, para ser amonestado. De hecho, Dios incluso mató a 2 de sus hijos. Y aunque Aarón tenía muchos errores, pues el pueblo sabía que Dios lo había llamado para ser el sumo sacerdote y no podía simplemente ser destituido por el capricho de la gente. Entonces hay un respeto por el llamado. Claro, cuando el pastor ya viola abiertamente su llamado, puede ser depuesto de su cargo. Pero a lo que vamos aquí es que nadie debe entrometerse a ningún oficio de la iglesia por medios ilícitos. Vamos a ver lo que dice Hechos 1:23. Hechos 1:23 dice, vean, cuando se nombra al sustituto de Judas, ¿verdad? Hay una reunión en Hechos 1 del 12 al 26, los apóstoles, la iglesia, y luego dice en el 23, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y luego dice, y orando, vean la oración, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Se dan cuenta? Matías entonces no se entrometió a su oficio, no se autonombró, sino que hubo un orden y estaba seguro de que su llamado venía de Dios. Ahí mismo en Hechos 13:2 leemos otro caso. Hechos 13, versículo 2, dice así, hablando acerca de Bernabé y Saulo, que comienzan su viaje misionero. Vean lo que dice ahí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está. Llamados por Dios por medio de su iglesia, siguiendo el orden de la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? Pepe. Una pregunta. Si un diácono, el día es diácono, ¿no? Quiere ser, la voluntad del Señor lo llama, es un pastor, ¿se puede hacer o no? Ya tienes un oficio, ¿verdad? Y cuando se nombra a alguien para un oficio es de por vida. Hay prácticas en las iglesias que dicen, bueno, puedes empezar como diácono y después ser anciano de la iglesia. Pero la verdad no me parece muy correcto eso. Cada oficio es digno en sí mismo. ¿Okay? No es que ser diácono sea inferior a ser anciano, no, de ninguna manera. ¿Por qué sería eso? ¿Qué piensas que no está bien? Por lo que estoy diciendo, o sea, son oficios establecidos por Dios en su palabra. ¿Okay? Entonces, puede suceder que alguien que es diácono empiece a desarrollar cualidades, ¿verdad? De ser un anciano o un pastor. O sea, el hecho de que yo diga, no estoy de acuerdo con que se utilice el oficio de diácono para después escalar o algo así, no quiere decir que no suceda, sí sucede. Pero no sería como simplemente escalar, tendría que prepararse. Exacto, o sea, por eso es que digo, ¿verdad? Que cada oficio es digno en sí mismo. Y por eso es que el consistorio local con la congregación, cuando elige a un anciano, es porque ve que los requisitos que la Biblia manda se cumplen en esa persona. Y entonces no eliges a un
a un diácono que tenga cualidades de ser un anciano. No, si tiene cualidades de ser un anciano, pues entonces nómbralo como anciano, no como diácono. Creo que eso ayudaría, hermana, porque sí sucede, o sea, sucede que hay iglesias que dicen eso, ¿verdad? Empieza como diácono y después asciendes, por así decirlo, a ser anciano o incluso pastor de la iglesia. Pienso que no es correcto, pero sucede en la práctica. Pero por eso es que cada vez que haya una elección, el consistorio y la iglesia deben estar ciertos de que esa persona está siendo llamada para ser, ya sea diácono, anciano, pastor de la iglesia. ¿Ok? Hermano, Sí, hermano. se podrá decir, usted está diciendo, ya es en sí, ya está bien para hacer lo que es, pero si con el tiempo no se prepara, no sé, o sea, como se, pues menos, pues el deseo esté ahí. Exacto, hermano, exacto. Yo pienso que suceden excepciones, ¿verdad? Con lo que dice Pepe, eres un diácono, pero después el Señor te va preparando, te va instruyendo, y está bien. Si vemos que tienes esas cualidades, ok, entonces se te puede ordenar como anciano. Se puede decir que porque los diáconos en sí no es que estén obligados a enseñar. Correcto, su oficio no es de enseñanza, su oficio es de misericordia y de ayuda y de mantenimiento de los bienes de la iglesia, y espiritual también, en el sentido de orar y animar a los hermanos a ser dadivosos, generosos, a visitar a los enfermos, a los necesitados, suplir necesidades, etc. Ellos son, como dicen, como el brazo misericordioso de Jesucristo en la iglesia. Ok. Muy bien. Ahí lo tenemos, hermanos. Esto nos va a evitar un montón de problemas, hermanos, como sucede actualmente en muchísimas iglesias, donde no hay preparación, no hay vigilancia, no hay supervisión, y cualquiera puede ser nombrado, ya sea pastor, anciano o diácono. La confesión sigue diciendo, en cuanto a los ministros de la palabra de Dios, ellos poseen por igual el mismo poder y autoridad donde quiera que estén, ya que todos son ministros de Cristo, el único obispo universal y la única cabeza de la iglesia. Bueno, estas palabras revelan que la confesión estaba aclarando en contra de lo que sucedía en la Iglesia Católica Romana, y sucede actualmente, y sucede también en otros grupos, que hay jerarquía, ¿verdad? Y entonces el pastor que pastorea en Bakersfield, por ejemplo, pues es más importante que el que está en Shaft, porque Bakersfield es una ciudad más grande, hay dinero y más dinero, es un edificio más grande y más bonito. Esa era la forma en que se llevaban a cabo las elecciones y las posiciones en el tiempo en que se escribió la Confesión Belga. Pero bíblicamente hablando, no existen esas jerarquías, esas divisiones o esas diferencias. Por eso dice, en cuanto a los ministros de la palabra de Dios, ellos poseen por igual el mismo poder y autoridad donde quiera que estén, no importa dónde estés en un pueblo, estés en un país del primer mundo, estés en una ranchería, estés en una ciudad grande. Lo importante es que el ministro desempeñe su oficio fielmente. Entonces, en nuestras reuniones, por ejemplo, ningún pastor tiene más poder o autoridad que los demás. Ninguno. Donde quiera que estén, tienen el mismo poder y la misma autoridad, porque todos son siervos, ministros de Cristo, y todos estamos bajo el único obispo universal y la única cabeza de la iglesia, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros no estamos bajo el poder del Papa, nosotros no estamos supeditados a él, no estamos supeditados a algún otro obispo, porque hay otras iglesias, ¿verdad?, que también tienen esas jerarquías. Nos decimos, no, la Biblia no enseña eso en ninguna parte.
en ninguna parte. Noten cómo dice el apóstol Pedro. Vamos a leerlo allá en Primera de Pedro capítulo 5. Noten, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y entonces todos están sujetos a él. Pero vean lo que dice el apóstol Pedro, el verdadero Pedro de la Escritura. Dice ahí en Primera de Pedro 5:1: ruego a los ancianos que están entre ustedes. ¿Y qué dice después? A ver, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y dice: yo, anciano, también con ellos. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pedro dice que él es un obispo, un anciano, al igual que los demás? Primera de Pedro 5:1. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Y luego en el versículo 5, el 4, ¿cómo dice? Y cuando aparezca el príncipe, el jefe de los pastores, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo. O sea que en realidad Pedro, junto con los demás pastores de ese tiempo, y porque esa es la palabra de Dios, es el mismo principio que se aplica a nosotros, todos estamos sujetos a Jesucristo, que es el príncipe de los pastores. ¿Ok? Para terminar, dice la confesión: además, a fin de que esta santa ordenanza de Dios no sea violada ni despreciada. Noten, eso es bien importante, hermanos. Recuerden, nosotros somos hombres pecadores, débiles, tenemos muchas debilidades, pero la confesión tiene mucho cuidado de decir: es una ordenanza santa de Dios, que no debe ser violada ni despreciada. Y esto va dirigido también a la congregación, porque sí hay hermanos y hermanas en las iglesias que por el pecado y mal entendimiento de las escrituras desprecian a los oficiales de la iglesia y dicen: ¿para qué necesito a estos? ¿No? O se burlan, como dice la confesión, a fin de que esta santa ordenanza de Dios no sea violada ni despreciada. Recuerden, no es nuestra persona, no es porque soy Valentín, sino porque Dios ha tenido misericordia, ¿verdad?, de llamarnos y ser oficiales de la iglesia, porque Jesucristo gobierna a su iglesia a través de los oficiales de la iglesia. Entonces la confesión dice: decimos que cada uno debe tener a los ministros de la palabra de Dios y a los ancianos de la iglesia en gran estima por causa de su labor, y estar en paz con ellos sin murmuración, conflicto o contención, tanto como sea posible. Noten, debe haber armonía y respeto mutuo, pero eso no quiere decir que el pastor o el anciano o el diácono sean intocables. No, hay un límite. Cuando los oficiales ya no están cumpliendo con su oficio, pueden ser amonestados, disciplinados o incluso destituidos. Pero mientras no suceda eso, la congregación debe ser respetuosa, debe ser paciente con nuestras debilidades, como también el pastor debe ser paciente con las debilidades de la congregación. ¿Ok? Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Noten cómo dice el apóstol Pablo allá: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden o gobiernan en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de ¿qué? De su obra. ¿Ya vieron? Por eso la confesión dice que deben ser tenidos en gran estima por causa de su labor, de su trabajo. Es decir, la congregación va a apreciar a su pastor cuando el pastor esté haciendo ¿qué? Pues su trabajo, no simplemente porque soy pastor y ya. Por eso la confesión recoge lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13,
que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, de su trabajo. Deben estar llevando a cabo su trabajo. Vamos a ver otra base bíblica. Bueno, ya vimos 1 Timoteo 5:17 y vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Vean lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, oran por ustedes, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿La vieron? Esa es la indicación de la palabra de Dios. Muy bien, y con esto termina el artículo 31 de la confesión. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿Sí, hermano? Bueno, o sea que el oficio es un poquito complicado por decirlo así, Sí. pero que el oficio se puede decir, se funciona, se puede decir más, se ve que se funciona en la iglesia, ¿verdad? Que también puede ser afuera. Claro. Pero que también, o sea, esa es como la congregación o nosotros, vamos, que también es una persona, o primero es un hermano antes de ser no sé, eso está un poquito, hacer las distinciones, Sí. ¿no? Como decir, ay, yo no le puedo decir nada al hermano Valentín porque es el pastor. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, al no llegar al punto que es intocable. Correcto. Pero que como hermanos aprendemos que de usted lo que dice, aquí en la iglesia se respeta por su oficio y también como persona. Y que esté de acuerdo Y que esté de con la acuerdo palabra de Dios. Pero que Correcto. también después con el tiempo aprendamos a hacer la distinción que usted también puede tener otras opiniones y no decir, y el pastor lo dijo, ¿no? Claro, sí. Como idolizar al pastor, correcto, porque sí sucede eso, hermana. Y luego el pastor se aprovecha de eso y no es correcto. Por eso es que todo lo que el pastor dice, la congregación debe ser como la congregación de Berea, ¿verdad? Todo lo que los oficiales de la iglesia enseñen deben compararse con la palabra de Dios. Pero claro, sí debe haber un respeto mutuo y claro, el oficio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy importante y por eso es que la confesión basada en la Escritura dice debe haber respeto hacia el oficio por causa de su trabajo, no simplemente porque soy Valentín y ya, no. Y no va Okay. al mundo diciendo, no me diga nada porque yo soy pastor. Exacto, no, claro, el pastor tiene su oficio, pero si está en pecado y está yendo en contra de la palabra de Dios, como cualquier miembro de la iglesia puede ser amonestado, disciplinado o incluso excomulgado, y ha sucedido y sucede. Por eso es que también en la iglesia se respeta el oficio y pues uno, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cuando hablo yo de Pepe, lo llamo el diácono de la iglesia, al hermano Julio, ¿verdad? Nuestro anciano gobernante. Entonces, aunque no necesariamente me tienen que decir pastor todo el tiempo, pero ustedes entienden, ¿verdad? Que debe haber un respeto y se debe de honrar el ministerio. Se sentiría raro decirle nomás, Valentín. ¿Verdad? O sea, y yo lo hago incluso, hermanos, con los jóvenes del seminario, ahí donde yo enseño, que apenas lo ordenaron como pastor, y ese muchacho es jovencito, ¿verdad? Y los demás también, pero yo honro su ministerio, y desde entonces me refiero a ellos como pastor. Siempre les doy su idea, siempre. Ok. Muy bien. Moisés. No es tan importante. Ok. No, pues, Muy bien, hermanos, entonces vamos a terminar con una oración y también con la Entonces, grabación. es importante. ¿Ok? Sí, dilo. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos diste de estudiar el capítulo 31 de la Confesión Belga. Ayúdanos, oh Señor, como iglesia y como individuos, como personas, a amarte por gobernar a tu iglesia por medio de ministros, ancianos y diáconos, que no somos perfectos, Señor, pero queremos servirte de corazón con integridad y con fidelidad
a tu santa palabra. Bendice nuestra iglesia, oh Señor, y ayúdanos para que sigamos compartiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio de una manera que honre y glorifique tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido con